Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Ya empezando con los calores del verano. Oye, primero saludo a toda la gente que está en el canal. Muchas gracias por la inscripción. Estamos llegando a los 5.000, así que gran logro para un canal de historia. Segundo, muchas gracias por sus donaciones. Realmente, pucha, a uno lo van llenando de satisfacción y de orgullo. Y tercero, por supuesto se me había perdido. Sigo promocionando este libro, Ecos de la Guerra del Pacífico, que trata justamente de los temas que estamos hablando acá, en estos dos videos, y el que viene después, sobre la problemática de la paz con Tacna, con Arica y con La Paz. Está con un tremendo descuento si lo compran en www.legatum.cl con la palabra ECOS. Va a tener un muy interesante descuento por su adquisición. Bueno, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el video anterior. Dijimos que el plebiscito tenía que efectuarse en 1893, cosa que no se hizo, por muchas razones. Pero básicamente porque ni Chile, para 1893, ni Chile ni Perú tenían la condición política estable dentro de sus países como para poder afrontar un evento de estas dimensiones. Entre tanto, Perú alegó de que Chile había incumplido el Tratado de Ancón de 1883 y que por tanto Tacna y Arica debían devolver a la égida del Perú. Esta posición fue sostenida por muchos presidentes, muchos cancilleres peruanos durante la época. Fue presentada a la Convención de la Liga de las Naciones de Ginebra en 1920. También fue presentada al presidente de los Estados Unidos para una intención de arbitraje, y ambas entidades, tanto la Asamblea como la Presidencia de Estados Unidos, declararon de que el Tratado de Ancón estaba vigente, no se había incumplido y por tanto procedía la realización del plebiscito para dirimir el futuro de ambas ciudades. Bueno, también vimos este intento, quizá al principio un poco burdo, de chilenizar Tacna y Arica, que por alguna razón que yo desconozco absolutamente, no funcionó en Tacna, pero sí funcionó en Arica. No sé por qué, no me pregunten porque no lo sé. También repasamos un poco las ligas patrióticas chilenas y los irredentos del Perú. Todo este ambiente que se fue generando poco a poco en las ciudades de Tacna y Arica. Y quedamos con que el presidente de Estados Unidos, en su intento de arbitraje, envía a esta zona al general John Pershing como el presidente de la comisión para el efecto. Ahora bien, los otros integrantes de esta comisión eran, por Chile, el canciller Agustín Edwards Ross, que llegó a Tacna el 28 de julio de 1925, y por el Perú, don Manuel de Freire y Santander, que llegó junto con su comitiva el 3 de agosto. Ahora, Freire y Santander no era ningún desconocido, era un tipo de mucha experiencia, había sido embajador en Argentina, Reino Unido, China y en Estados Unidos. O sea, conocía bien la mecánica interior de esta cuestión. Bueno, desde la primera reunión de Pershing con las otras dos partes, ¿no es cierto?, quedó claro que la cuestión iba a ser muy complicada. Saltaron a la mesa acusaciones mutuas muy fuertes, la reiteración peruana del no cumplimiento por parte de Chile del Tratado de Ancón, cuestión ya zanjada, pero hay que seguir insistiendo en el tema, una que otra puesta en escena de artículos, violencia, crónica, lo que me dijo, lo que no me dijo, ¿no es cierto? Eso son puestas en escena para convencer a Pershing para que se inclinara para uno u otro bando. Incluso se llegó a decir que el general tenía una amante limeña, otras versiones dicen que era de Tacna, muy bonita, que lo tenía medio trastornado este general, pero eso es farándula histórica, eso no le hagan mucho caso porque primero no está probado, segundo tiene poco y nada que ver con el tema. Bueno, sin embargo, Pershing estaba bastante incómodo con la situación que estaba viviendo, primero por un idioma que él desconocía, segundo porque también desconocía las costumbres y las idiosincrasias de peruanos y chilenos.
Y tercero, como militar se encontraba en una situación incómoda, por lo menos, en una disputa político-diplomática. No tenía manejo, no tenía experiencia, no tenía el expertise para aquello. Y por tanto, poco a poco se fue aislando, si ustedes quieren, y más encima con dos diplomáticos, Edwards y Freire, que eran, a ver, en buen chileno se dice que eran macucos en la cosa, eran tipos de mucha experiencia, se conocían las mañas, se conocían todas las triquiñuelas, y eso fueron hartando a Pershing, que era un militar recto de pensamiento lineal. Bueno, dentro de este raro clima, Pershing propuso a los delegados de Chile-Perú un arreglo directo, cosa que Perú se opuso. También propuso Pershing que Chile retirase la fuerza de ocupación, la fuerza militar de ocupación, a la que la autoridad de Santiago, por supuesto, también se opusieron. O sea, este poder general proponía y nadie le hacía caso. Bueno, para octubre de ese año, ¿no es cierto?, la tensión había subido a niveles extremos, estaba muy complejo. La violencia callejera era cosa de todos los días, civiles heridos, y entre esos civiles heridos, el insigne historiador Jorge Basadre de Grossman, a la sazón tenía 22 años, era recién un estudiante, pero Jorge Basadre vivió en carne propia lo que sucedió y sus escritos son muy interesantes para estudiarlo. Bueno, siguiendo con este caos, las ligas patrióticas se atacaban mutuamente y constantemente, provocando destrozos en comercio, en propiedades. Síntesis, un caos total, ¿no? Una revuelta civil absoluta y un caos total. Bueno, viendo todo este revuelo, Pershing estaba cada día más convencido que no se podría realizar el plebiscito con las condiciones que él había impuesto, ¿ya? Y aprovechando este momento tan álgido, la Comisión Peruana vuelve al ataque señalando que la única forma en que ellos aceptarían la celebración del plebiscito sería con la neutralización del territorio. ¿Qué significa esto? Significa que Chile se retiraba su fuerza militar y la ocupaba fuerza norteamericana. Ustedes entenderán que la respuesta fue un no que se escuchó hasta la Antártica, ¿ya? Y más encima el canciller Edwards se preocupó que junto con ese no fuesen otras cláusulas además, o sea, más compleja la situación. Bueno, esto está ahí el 28 de noviembre de 1926 cuando ese día Pershing, a 4 meses de su llegada a la zona, renuncia. Suficiente, me voy, cosa que se hace efectiva el 27 de enero. Hasta ahí llegamos con la participación del general Pershing en esta disputa como árbitro. Sin embargo, el gobierno norteamericano no podía dejar pasar esta situación de un casi fracaso de su política latinoamericana y por tanto rápidamente nombra a otro general, al general William Lassiter, como reemplazante de Pershing para que siguiera en el proceso de plebiscito. Bueno, el nuevo delegado norteamericano arriba a la zona, de inmediato ordena reiniciar la inscripción de los votantes, ya vimos con quiénes estaban autorizados, interrumpida desde septiembre del año anterior, y se reabren hasta el 27 de marzo del año 26. Bueno, las posiciones siguieron siendo encontradas y siguieron siendo en las antípodas, por tanto era claro que era insostenible la realización de un plebiscito. Por un lado, el representante chileno Edwards pugnaba por el referéndum, y por el otro, Freire seguía boicoteando la inscripción de los ciudadanos peruanos en las mesas de votación. Entonces, muy complejo. Y en el medio de esta tole se encontraba el general Lassiter, de nuevo, muy incómodo en la posición en que estaba, ¿no es cierto? Y en la siguiente sesión de la comisión completa, que efectuó el 14 de junio de 1926, el debate se fue calorando, las acusaciones fueron transversales y fue bastante agrio. Las notas dicen bastante agrio. Yo creo que agrio es una palabra que queda corta. Bueno, quedaba claro que iba a ser imposible la realización del plebiscito. Por tanto, el general Lassiter simplemente
puso término a la gestión norteamericana, aduciendo básicamente que la administración chilena de la zona hacía imposible porque no garantizaba la correcta condición de transparencia para la realización del referéndum. Esto no lo digo yo, lo dice el diplomático chileno Conrado Río Gallardo, que no tengo por qué no creerle. Yo creo que efectivamente no estaban las condiciones, por ningún lado, ¿ya? El ambiente estaba muy alborotado, muy, muy extremo, muy polarizado, y el gobierno chileno intentaba imponer una idea, imponer un orden que no se podía hacer, y al final, nada, todo se desbarata. Entonces, todo este esfuerzo por realizar el plebiscito llega a un triste fin. Años de trabajo, de ideas, terminaban simplemente en la basura. Pero, a ver, aquí detengámonos un segundo porque hay que hacer un análisis más o menos rápido. Uno, podemos ver que después de esto la diplomacia chilena sufre un tremendo revés, un tremendo fracaso, porque no logra realizar el plebiscito. También el fracaso para el gobierno norteamericano, cuyo arbitraje no cumplió con lo pactado, y una falla general de la política diplomática para América Latina. Y en esta misma línea podemos decir que el presidente peruano Augusto Leguía sale victorioso, ya que pudo frenar el plebiscito, cosa que él siempre había planteado desde un principio. Por tanto, aquí hay un claro vencedor y dos claros perdedores, ¿no es cierto? Entonces, como esta cuestión se estaba convirtiendo en un fracaso estrepitoso para la diplomacia norteamericana, el secretario de Estado envió instrucciones muy claras a los representantes de Estados Unidos en Lima, en Lima y en Santiago, el señor Poindexter y el señor Collier. Perdón, el señor Collier estaba en Santiago y el señor Poindexter estaba en Lima. Por si me enredé por ahí ya, ellos dos, uno y uno. Bueno, la idea es que ellos representaran los buenos oficios, la buena intención, para que Chile y Perú llegasen a un entendimiento sobre Tacna y Arica. El ofrecimiento no cayó mal en Santiago y tampoco cayó mal en Lima. O sea, se abrió una nueva puerta para entrar en negociaciones. El 30 de noviembre de 1926, el secretario norteamericano Frank Kellogg envió una propuesta novedosa, pero sí algo extraña. Ya la vamos a ver. 1. Entregar las provincias de Tacna y Arica a Bolivia. 2. Desmilitarizar el territorio desde la quebrada de Camarones por el sur hasta Mollendo por el norte. 3. Declarar las provincias en disputa como económicamente francas para los tres países, es decir, eximirlas del pago de impuestos. 4. Declarar el Morro de Arica como un monumento histórico americano. 5. Ampliar las concesiones entre los tres países, anulando las compensaciones pecuniarias establecidas en el Tratado de Ancón. Bueno, el gobierno peruano de Leguía descartó la propuesta de plano porque iba absolutamente en contra con todo lo que habían pregonado desde un principio. Para el gobierno chileno no fue tan así porque el punto 1 de entregar Tacna y Arica a Bolivia ya se había barajado, ya lo vamos a ver en otro video, pero ya se había barajado en algún tratado anterior, por tanto no era desconocido y no era del todo desagradable. Sin embargo, fue recibida con cierto escepticismo, por no decir desgano, pero ok, puede ser. Ese año, entre varios avances, retrocesos, el presidente Leguía entregó en diciembre de 1928, o sea, 2 años después, una propuesta al embajador chileno en Lima, don Emiliano Figueroa, tremendo embajador, que constaba de 5 alternativas de solución no relacionadas y excluyentes entre sí. ¿Qué significa esto? Que se puede tomar de la 1 a la 5 y que no se tienen que relacionar entre ellas. Son 5 opciones distintas. Vamos a ver. 1. La devolución de las provincias de Tacna y Arica al Perú. La misma que habían mantenido durante 6 años. 2.
la entrega de la ciudad de Arica a Chile, pero el morro, símbolo de la guerra, seguía en poder del Perú. 3. Tacna regresaba a Perú y Arica se convertía en un protectorado tripartito entre Chile, Perú y Estados Unidos. 4. Tacna regresaba a Perú y Arica quedaba bajo la administración de Venezuela y Uruguay. 5. Tacna regresaba a Perú y Arica quedaba dividida entre Chile y Perú. Aunque algunas de las proposiciones son medio descabelladas, se aprecia claramente de que el presidente Leguía quería Tacna para Perú a todo trance, pero Arica era negociable. Y por ahí se abrió la ventana, ¿ya? Chile hace una contrapropuesta de 7 puntos que son incluyentes entre sí. No son como la otra que era... No, estos son todos incluyentes. Veamos. Primero, trazo de una línea fronteriza entre Tacna y Arica. 2. Estudio de una zona comercial franca sin impuestos que ayudase al desarrollo de Tacna. 3. Amplias garantías para las poblaciones chilenas y peruanas que habitasen el territorio que pasaría a la contraparte. 4. Adquisición por parte del Perú del sector del ferrocarril que quedase en la zona de Tacna. 5. Facilidades al Perú para utilizar el puerto de Arica. 6. Situación del Morro. 7. Desmilitarización de la frontera. A ver, tenemos dos visiones para el mismo problema que se van acercando. Las negociaciones se extendieron durante los siguientes meses del año 1928 entre Santiago, Lima y Washington. Por ahí estuvo todo el cuento. Y al término de ese año, de 1928, las cancillerías, tanto chilena como peruana, declaran que Tacna quedaría bajo soberanía peruana y Arica pasaba a ser parte de Chile. Y que la línea fronteriza correría, se modificó un poco después, pero la línea fronteriza correría a partir de los 10 kilómetros de la línea férrea que unía Tacna y Arica. Después, en el tratado final, hay una modificación. Bueno, como sea, el 3 de junio de 1929, en la ciudad de Lima, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, don Pedro José Rada y Gamio, y el ministro plenipotenciario chileno, Emiliano Figueroa, suscriben el tratado que ponía fin a 45 años de desavenencias, roces, agresiones y discordias entre Chile y Perú. Punto suspensivo porque no fue así. También se suscribe algo muy importante. Se suscribe el protocolo adicional que fue solicitado por Perú, que su artículo primero dice lo siguiente, comillas: los gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías. Ni podrán, sin ese requisito, construir a través de ellos nuevas líneas férreas internacionales. Con esto, amigos míos, se cierra la posibilidad de que Bolivia obtuviese una salida al mar. Si Chile, como ha pasado en la historia, deseaba darle una salida al mar con un corredor, ¿no es cierto?, desde Bolivia hasta el mar, el Perú tenía que dar el visto bueno, cosa que no ha hecho nunca. Por tanto, la llave de la salida al mar boliviana la tiene Perú, no Chile. Cierro paréntesis, no sé cuándo lo abrí, pero lo cierro. Bueno, imagínense ustedes que el 28 de agosto de 1929, en la ciudad de Tacna, en una ceremonia grandiosa, se baja el pabellón chileno de la ciudad y se iza en su reemplazo la bandera peruana. Con esa manera, de esa manera, la ciudad era reincorporada definitivamente a la República del Perú. Fantástico. Cerremos el tratado del 29 porque todavía quedaban cosas pendientes y todavía se siguió ahí unos flecos, ¿no es cierto? Vámonos al año 1992. El presidente peruano de la época, Alberto Fujimori, envió a su canciller Augusto Blecker Miller a reunirse con su símil chileno Enrique Silva Sima, aquí en Santiago, para terminar con todos aquellos asuntos pendientes del Tratado de 1929, que en rigor eran varios. A ver,
no se había cumplido el artículo quinto que hacía mención a un malecón, a una zona portuaria, un puerto, un muelle, un malecón de atraque para naves de gran calado y el establecimiento de un edificio específico para la aduana peruana en el puerto de Arica. No existía. En fin, las conversaciones para resolver el tema se reanudaron en 1993 y dejaron como resultado el acta de cumplimiento del Tratado de Ancón del Tratado de 1929, tiene un nombre muy largo, que establecía lo siguiente, que el muelle norte de Arica pasaba a ser parte del Perú y ahí mismo se estableció un edificio para la aduana. Y bueno, al poco tiempo empezó a prestar el servicio que lo presta hasta el día de hoy, o sea, está sumamente bien. Aprovechando esta vorágine de solucionar tratados y cosas, ¿no es cierto? Hay una nota que la Cancillería peruana envía a la chilena por 1993 también, que dice lo siguiente, que es muy importante porque va a ser anecdótica. Comillas. De conformidad a lo convenido específicamente por el cumplimiento del artículo 11 del Tratado de Lima de 1929 y en cumplimiento del artículo 3 de su protocolo complementario, me complace poner en conocimiento de vuestra excelencia que en el Morro de Arica habrá un monumento que se denominará Cristo de la Concordia y un lugar destinado a santuario que simbolice la paz y la concordia entre ambos países, reiterándose todo símbolo de vestigios de etapas de antagonismo ya superadas. El Cristo será colocado sobre su pedestal de manera tal que mirando el horizonte marino, uno de sus brazos quede extendido hacia el Perú y el otro hacia Chile. Cierra comillas. El 7 de marzo del año 2000, los cancilleres de Chile y Perú inauguraron el Cristo de la Concordia en la cima del Morro. Hubo una tremenda polémica previo a eso para dónde tenía que estar mirando a Cristo. Si Cristo miraba hacia Arica, los peruanos no lo aceptaron. Si Cristo miraba al norte, los chilenos no lo aceptaron. La única opción fue que el pobre Cristo quedara mirando hacia el infinito, hacia el horizonte marino, y uno de sus brazos hacia Perú y el otro de sus brazos hacia Chile. Fue una discusión en su minuto. Ahora, pensar que este episodio es nimio o poco importante es caer en un profundo error, ya que con lo que se firma en el año 99 y se hace el año 2010, se termina por cumplir todas las obligaciones pendientes de la firma de los tratados de paz con Perú. Y con eso se cierra de una vez por todas las negociaciones de encuentro y desencuentro que partieron en 1833 hasta el año 2000. O sea, pasaron nada más y nada menos que 117 años para que todo esto quedara zanjado. Creo que es mucho tiempo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, entremos en algunas consideraciones finales para que veamos esta cuestión. Un suscriptor del canal, que es tocayo mío, dijo que el Tratado de Ancón, y abro comillas, es inválido, no fue refrendado por un Congreso peruano elegido, cierro comillas. No, para los efectos legales, el Tratado de Ancón fue aprobado por el Congreso peruano el 11 de marzo de 1884, tal como lo dice el sitio web del Congreso peruano. Dentro de sus buscadores está que se aprueba el Tratado de Ancón el 11 de marzo de 1884. Por tanto, el Tratado de Ancón fue válido y es válido. Así de simple, porque no es inválido porque no haya sido refrendado por el Congreso peruano. Fue refrendado por el Congreso peruano. Bueno, la pregunta es otra. ¿Por qué se dilató tanto el plebiscito? ¿Por qué nos demoramos tanto en hacer esta cuestión? La explicación más aceptada por los historiadores chilenos y peruanos fue que al principio ninguno de los dos países tenía la capacidad política, estoy hablando de 1893, para ponerse a negociar. Y recién vemos que en 1895 se comienzan los acercamientos. Vean la parte 1 de esta historia. Pero el problema principal era que las posiciones estaban en la antípoda, ¿no es cierto? Pero no quería un plebiscito, sino que retornar Tacna y Arica a su égida, mientras que Chile quería el plebiscito. Y eso dilató, ¿no es cierto? Y surge otra pregunta. ¿Por qué Chile estaba negociando Tacna y Arica?
si Chile hubiese tomado la decisión política de quedarse con las provincias de Tacna y Arica, se habría enviado a todo el aparato estatal para allá, se había invertido muy fuerte, se habría hecho publicidad en el extranjero y se había enviado un fuertísimo contingente militar. En esa época, estamos hablando desde 1883 hasta 1925 más o menos, el Perú no tenía la capacidad militar en ese minuto para enfrentarse a un Chile que venía muy fortalecido, producto de los beneficios del salitre. Pero eso no se hizo. Siempre se buscó una negociación, una forma de un acuerdo. ¿Ah? Nunca se quiso imponer por la fuerza el tema. Ahora, es claro que a pesar de las grandes inversiones públicas en Tacna y Arica, el gobierno estaba sentado en esta mesa arbitral con el objetivo de solucionar un problema, una arista, de forma pacífica, que tontamente había quedado abierta en el Tratado de Ancón de 1883 y que nos dividió durante muchos años, nos hizo pelear durante muchos años de una forma, a mi gusto, bastante inútil. Se pudo haber solucionado muchas. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, como se quiera, el Tratado de Ancón se cierra definitivamente el año 2000. O sea, 117 años. Tuvieron que pasar 117 años para que esta cuestión quedara cerradita por todos lados. Eso da para pensar la rapidez de nuestros políticos por cuando quieren no solucionar los temas, sino que chutearlos y dejarlos pendientes para que alguien en algún futuro se haga cargo. Bueno, al final el tema se cerró, se terminó, no hay más asuntos pendientes con Perú. Lo que había pendiente, que es para otro video porque es más complejo todavía, es la fallo de la Haya en contra de Chile por una demanda peruana por los límites marítimos, que algo de razón tenía Perú también en ese aspecto, pero eso es para otro video, para otra historia. Amigos, recuerden el ECOS, y con la palabra ECOS van a tener un excelente descuento en su compra, y nos vemos en la próxima entrega, que va a ser el cierre de la guerra con Bolivia. Chao, que estén muy bien, pásenlo bien, cuídense mucho.